Pasaron 9 minutos de las 11 de la mañana, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este y los invitamos a recibir a nuestra primera entrevistada de este día. Se trata de la licenciada en nutrición Melissa Sturla. ¿Cómo le va, Sturla? Buen día, bienvenida a la mañana del 11. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Bien, Marcelo y equipo? Muchas gracias por recibirme esta mañana. con mucho gusto. Bueno, Melissa además es edil del Frente Amplio y queríamos hablar a propósito de lo que significan las consideraciones sobre inseguridad alimentaria en el departamento. Días pasados se dieron a conocer números de la inseguridad alimentaria a nivel nacional y la verdad que muchos nos sorprendimos, porque la verdad, ¿cómo puede ser que tengamos esa realidad en Uruguay de que hay gente que más de un día al mes se va a dormir sin poder comer? Es realmente muy doloroso e indignante. ¿Qué nos puede contar específicamente respecto a esto? Exactamente, bien, gracias. Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar que voy a hablar en mi condición de edil, sí, pero también como licenciada en nutrición y como ciudadana muy respetuosa de la democracia y sus procesos, de las instituciones del gobierno actual. Entonces, esto no es una cuestión de señalamiento simplemente hacia lo que no se hace, sino es en una búsqueda por tratar de encontrar soluciones, ¿sí? En estos días y en estos tiempos en los que siempre se está como atacando de un lado y del otro, como que hay un clima de violencia instalado. Por lo menos mi postura personal es siempre la de tratar de contribuir. Además, estamos ingresando en los hogares, ¿verdad? Bueno, que hay una amplia idiosincrasia bueno, y el respeto que se merece. Frente a la inseguridad alimentaria, en realidad lo que deja al descubierto es el estudio que lleva adelante el Instituto Nacional de Estadística, en combinación, conveniado con Ministerio de Salud Pública, con Indamides, también en cooperación con Bienestar Universitario, con Organización de Naciones Unidas. Da cuenta de la realidad del país, que sitúa una inseguridad alimentaria en los hogares del 15% y particularmente en Maldonado, que está comprendido en la región este, es levemente por debajo. Estamos hablando de un 12,2% de inseguridad alimentaria moderada y un 1,9% de inseguridad alimentaria grave, que por más que estemos comprendidos dentro de la región que menos inseguridad alimentaria moderada y grave tiene, es una cuestión para prestarle atención, porque yo creo que la mayoría de las personas no podemos estar conformes con que hayan hogares donde, como lo mencionabas recién, Marcelo, hayan personas que pasan un día entero sin comer y sobre todo viendo que en estos hogares se presenta más la inseguridad alimentaria donde hay hogares con menores de 6 años. Entonces estamos hablando de una infantilización de la pobreza que no podemos dejar pasar por alto, y donde además, si medimos los quintiles por quintiles de ingresos, la inseguridad alimentaria, se padece más en los hogares, se padece en un 42,8% en los hogares que están situados en el primer quintil de ingresos, ¿verdad? Entonces, yo escuchaba recién que tú comentabas una noticia de Diario Correo Punta del Este, donde decía que la tasa de desempleo aquí en Maldonado era la más baja. Bueno, no obstante eso, la pobreza está atravesada por múltiples dimensiones. Una forma de medir la pobreza es a través de los ingresos, pero si consideramos otras áreas y dimensiones, como puede ser situaciones de vivienda, la educación, el acceso a la salud, el transporte, tendríamos como otro concepto de pobreza que también hace a la inseguridad alimentaria y no quedaría contemplada puntualmente en lo que es el acceso económico, que es lo que mide esta encuesta que se realizó dentro de la encuesta continua de hogares. Ahora, frente a esta realidad que es un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico hecho a partir de los datos estadísticos que publica el INE, ¿qué podemos hacer? Porque lo que se está haciendo, evidentemente, o no es suficiente o es demasiado lento, que todavía no llegó a los extremos más lejanos y más necesitados, porque hay una cantidad de planes sociales, hay una cantidad de contingentes de ayuda, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y sin embargo, aún así seguimos teniendo esta realidad. ¿Cuál es la explicación? Sí, en realidad, si podemos mirar el índice de pobreza que había pre-pandemia, estaba en el 8,8%, y ahora el último dato del primer semestre del 2022 aún estamos en el 10,7%. Es decir,
si bien se va recuperando la sociedad de la pandemia, todavía no hemos logrado alcanzar los niveles que teníamos anteriores, y bueno, esta situación que nos dejó de deficiencias estructurales que habían en los hogares. De repente los trabajos eran precarios, ¿no? Un subempleo, una informalidad, entonces cuesta más todavía recuperar eso, ¿no? Esa tasa de actividad a la que hacíamos referencia anteriormente. En Maldonado eso se está viendo mucho, repito, no es por señalar ni criticar al gobierno actual, que entiendo que está haciendo todo lo posible, pero se ven muchas personas que están, un ejemplo es la cantidad de inscritos que hubieron a los jornales solidarios, ¿verdad?, que se emplearon ahora hasta diciembre, pero siguen habiendo muchas personas en Maldonado que quieren ingresar al mercado laboral formal y no lo encuentran. Tal vez la construcción no está empleando la cantidad de mano de obra que empleaba hace unos años atrás, por allí por el 2010, 2012, y también considerar que este es un departamento donde justamente mucha gente viene buscando trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando no logran insertarse inmediatamente? Retomando el tema de la inseguridad alimentaria, está bien, hay muchas prestaciones que da INDA del MIDES, también canastas solidarias de la Intendencia, que ayudan a paliar esa situación, y son muy buenas, pero no son suficientes. Hay algo en lo que todavía tenemos que profundizar. Por ejemplo, en comedores, yo tengo la cifra, aquí en Maldonado, en agosto, concurrieron 1.100 personas a comedores en Maldonado, donde 311 de ellas fueron niños, niñas y adolescentes. Y yo me pregunto, o sea, de 1.100, 311 fueron menores de 18 años, y yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando esas personas viven en barrios que realmente les quedan muy lejos los comedores y no tienen los medios para desplazarse propios, ¿no? O no tienen las líneas de ómnibus que lleguen a todos los barrios? Y no nombro ningún barrio porque no me gusta estigmatizar a nadie, pero es real que este es un departamento creciente, ¿no? Que viene mucha gente, que se expande en los barrios. Entonces, muchas veces los cambios no acompañan a las transformaciones cuando están sucediendo en el momento, ¿verdad? Y ahí me parece clave una discusión de un proyecto de ley que se está dando en este momento en el Parlamento, impulsado por la diputada Cristina Lustenberg, que es el proyecto de ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que lo que busca es que a través de la articulación entre los ministerios, donde el Ministerio de Economía y Finanzas sea el rector de la ley, de la administración de los recursos, poder hacer una transversalización de los recursos para que no haya un Estado con instituciones fragmentadas, que cada una da como su visión y sus programas y sus apoyos, pero que de alguna manera pueden llegar a superponer programas y a ocasionar costos mayores que de repente con una mirada un poco más transversal se puede ordenar sin aumentar el gasto social, pero sí redimensionarlo y dirigirlo hacia aquellas familias que realmente lo necesitan. Porque también ya hemos visto, yo recuerdo hace unos meses, vi que el presidente aprobó el bono crianza, que es un apoyo, una transferencia económica, monetaria, que se le da a las familias con menores, con niños y niñas en primera infancia, que en principio creo se extendería hasta diciembre, espero siga un poco más, pero ya estamos viendo con estas cifras de inseguridad alimentaria que la transferencia monetaria por sí misma económica no revierte la situación. Entonces justamente se requiere como otro entendimiento, otra aproximación a las familias, porque no es una cuestión de señalar quién trabaja, quién no trabaja, quién no quiere, quién no hace, esa acusación que se da en la sociedad. Hay que ir un poco más allá, porque más allá de que a mí me duele en lo personal el tema de la nutrición por mi formación y mi trayectoria, pero yo no creo que a nadie le sirva en la sociedad realmente que hayan niños que estén privados de una nutrición acorde en los primeros años de vida, cuando son el potencial a futuro, el capital humano que tenemos en el departamento, en el país, o incluso a nivel internacional, teniendo en cuenta que muchos uruguayos emigran, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que en el departamento todavía tenemos que buscar la fórmula de poder dialogar entre los distintos partidos políticos, las instituciones, y ver aquellos énfasis en los que aún tenemos capacidad de poder
seguir conteniendo para bajar esta cifra, que es muy bueno que se haya hecho este estudio, que estén estos resultados, justamente para que el Estado pueda desarrollar acciones tendientes a disminuirlos. Ahora, en esta melange de datos, ¿no? Por un lado, lo que informa el Instituto Nacional de Estadística respecto al empleo y el desempleo, que muestra Maldonado en ambos frentes, liderando a nivel nacional un crecimiento de la economía uruguaya que va a ser positivo este año, cuando en una región tenemos crecimiento negativo, que uno dice, bueno, Uruguay como que está a contrapelo de la realidad regional, y tenemos esta otra realidad que la aterrizamos en una cantidad de hogares con mucha gente mayor y también con muchos niños, niñas y adolescentes que tienen la necesidad básica mínima alimentaria insatisfecha, es decir, que se van a dormir con hambre, sin comer. ¿Tenemos un diagnóstico? ¿Hay un radar puesto en esas familias del departamento de Maldonado que están pasando por esa situación? Bueno, justamente estos datos lo que intentan es poner eso en el tapete, esas situaciones de inseguridad alimentaria, que estamos estudiando el tema del hambre concretamente, pero también el tema de las deficiencias nutricionales, porque yo he tenido, puedo hacer el comentario, porque es una institución pública, el Instituto Nacional de Estadística, he tenido la posibilidad de realizar encuestas en los hogares, anteriormente, hace unos años, la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, y he visto que en muchos hogares, justamente en esto de los bajos ingresos y de falta de educación nutricional, justamente a lo que acceden son alimentos de bajo costo que no necesariamente se corresponden con una nutrición adecuada y tal vez, a lo que voy es que tal vez pueden saciar el hambre en líneas generales, pero no por eso están nutriéndose adecuadamente. Todos sabemos el costo que tienen las frutas y las verduras cuando están al alza, las carnes, los huevos, y eso también limita las posibilidades de desarrollo posteriores y también es algo a tener en cuenta, ¿no? La canasta solidaria que da la Intendencia da 7 kilos de alimento por mes, en casos muy puntuales, y para el resto los programas que hay son los de comedores que pueden asistir en el lugar o retirar alguna vianda, pero no son suficientes, hay personas que están pasando hambre, las ollas populares que se han visto en los últimos tiempos dan cuenta de eso, no es responsabilidad de las ollas sostener, sí fueron un apoyo en su momento y muy importante y bueno, y solidarias, ¿verdad? Pero todas las dificultades que surgieron después con el Ministerio de Desarrollo Social es porque en realidad las ollas no forman parte de esa estructura gubernamental, ¿verdad? Entonces no se les puede pedir más de lo que ellas también pueden dar, que estaban dando una ayuda con lo que estaba a su alcance, justamente para bajar y frenar, contener las situaciones de hambre que pudieran darse. Pero eso no quiere decir que sea una alimentación balanceada, equilibrada, evidentemente era algo para paliar la situación y todavía quedan en el departamento 4 o 5 ollas activas, o sea que es necesario que el gobierno siga yendo a los territorios y profundizando en las dimensiones que están haciendo que los hogares y muchas familias realmente esté siendo muy difícil superar esta situación. Sin duda que el tema de las ollas populares son una herramienta absolutamente válida que ha dado sus resultados, pero para casos extremos, ¿verdad? Para evitar que la gente literalmente muera de inanición, muera de hambre. Hay una olla popular donde la gente va y puede retirar su plato de comida. Ahora, para llegar a tener una alimentación balanceada, equilibrada, que es lo correcto y además basado en su profesión, es muy, muy difícil. Usted mencionaba recién el tema de acceder a la carne, huevo, fruta, verdura, la leche, el pan, todo es caro. El alimentarse, por lo menos acá en Uruguay, es muy caro. Entonces hay gente que empieza a suprimir, bueno, no llego a comprar un churrasco, voy a comprar, no sé, un poco de fiambre, no llego a comprar esto y compro lo otro, sustituyen. Entonces capaz que engañan al alimento, al estómago, pero están muy lejos de recibir la alimentación balanceada, equilibrada, sobre todo en niños, para el correcto desarrollo físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos esa cuestión de decir, bueno, pero, o sea, ni siquiera con un empleo mínimo alcanzo a cubrir mi alimentación. Cuando hablamos de una canasta básica en Uruguay, que creo que anda en los 100.000 pesos. ¿En cuántos hogares ingresan 100.000 pesos? Bueno, tenemos tan pocos que, bueno, se generan esta cantidad de lugares donde no ingresa esa cantidad de dinero, por lo tanto,
no hay alimentación suficiente, ni en cantidad ni en calidad, y se generan estos enormes problemas, ¿no? El tema es que no nos quedemos con diagnósticos, con cifras, con estadísticas y con gráficas, sino que vayamos al meollo del asunto y que, porque además esto no es una cuestión como la educación, que lleva un tiempo, que se instale y que se desarrolle, esto se puede atacar físicamente ya. ¿Tenemos los datos? Bueno, hinquémosles el diente. ¿Hay voluntad? ¿Usted ve voluntad o herramientas o mecanismos para empezar realmente a solucionar esto en las próximas horas? Yo pienso que en los próximos meses va a tener que darse una respuesta porque frente a estos datos es inevitable y el gobierno nacional ha dado señales de que este tema realmente le importa, ¿no? Yo mencionaba hace un rato el tema del bono crianza, bueno, las conversaciones que se están dando entre la diputada Lustenberg y su equipo con el gobierno nacional. Hubieron conversaciones con Isaac Alfi, que es el director de la Organización de Planeamiento y Presupuesto, con Azucena Releche, que es la ministra de Economía y Finanzas. Entonces, yo creo que el sistema político tiene la madurez suficiente para tratar determinados temas, como es de la seguridad alimentaria, como para buscar fórmulas alternativas que descompriman esa rigidez institucional. Hasta hace unos años, por ejemplo, habían reuniones donde de los ministros, Consejo de Ministros, no me salía la palabra, donde era como más liso y llano el diálogo. Se han dejado de hacer en los últimos años, pero bueno, hay que buscar eso, la fórmula en diálogo entre los partidos políticos, las instituciones, las organizaciones que trabajen con estas problemáticas y que conocen el territorio y lo conocen muy bien, para ver de qué manera podemos no solo dar las transferencias económicas, sino empezar a desandar caminos que están muy internalizados en muchos hogares, que son estructurales, que atraviesan el tema de la inseguridad alimentaria y que hay que empezar a desandar de a poco porque justamente esas familias están con niños, niñas y adolescentes que son el futuro del país. Cuando estamos hablando de reformas en la seguridad social también, bueno, pensar más a plazo hacia dónde vamos como país y bueno, considerar todas estas variables porque yo estoy segura que hay muchas cosas que se pueden hacer. Sin duda, y que hay que hacer, ¿no? Y que no haya más gente que se conforme con una taza de leche y una galleta para irse a dormir, o que coma pan y agua para inflar el estómago y engañarlo. O sea, es inadmisible, ¿no? Que en un país donde somos pocos habitantes, donde tenemos esos datos que se habla siempre, uy, Uruguay tiene, no sé, 8 vacas por persona. O sea, tenemos unos números per cápita fabulosos, pero después en la práctica nos damos cuenta de que eso no es equitativo, no hay un derrame parejo, llega a algunos, a otros no, y a muchos otros no llega absolutamente nada, al punto que ni siquiera tienen para comer. Es la verdad muy doloroso, muy triste e indignante que en Uruguay tengamos que hablar de que hay gente que realmente tiene insuficiencia alimentaria. Pero bueno, ojalá todos, porque esto es una responsabilidad compartida como sociedad, el sistema político, las organizaciones sociales, todos estemos a la altura de las circunstancias y prontamente podamos hablar de que encabezamos encuestas a nivel regional o que las encuestas a nivel nacional muestran de que la inseguridad alimentaria quedó atrás. Exactamente, por ahí pasa. Y bueno, y también quería como dato adicional comentar, este es un problema mundial, evidentemente, ¿no? Hay millones de personas en el mundo que no acceden a los alimentos y no es por la falta de alimentos, justamente como mencionabas recién, sino se da por el acceso y se da muchas veces por la falta de la distribución, porque también podríamos, no quiero extenderme demasiado en esta entrevista, pero la cantidad de desechos alimentarios que tenemos en este país, tanto que hablamos de sustentabilidad y de ir hacia objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El tema de reducir emisiones de CO2 y un montón de cosas, la cantidad de alimento que se desecha en este país es muchísima. A veces la fruta y la verdura, por su aspecto, por su forma, por su color, no llegan a ser comercializadas, por ejemplo, en un supermercado, y directamente por su corta vida útil se desechan cuando hay tanta gente que lo necesita. Entonces, ahí hay mucho por hacer todavía, hay
organizaciones como Redalco, que desde el mercado agroalimentario metropolitano dirigen hacia distintos departamentos y hacia familias concretamente que lo necesitan, estos alimentos que no llegan a ser comercializados. Entonces, bueno, si habrán caminos para andar, Marcelo, acá es cuestión de voluntad, de pienso, de generosidad y bueno, y desde lo humano, ¿no? Desde lo más básico que todos podamos aportar desde lo humano. Me parece fundamental rescatar eso. Totalmente de acuerdo, y ese dato que manejaba es indignante y lo habíamos omitido, por lo menos durante la entrevista, la cantidad de comida que se tira, que se desperdicia, tiene que buscarse alguna manera en que, por un lado, la educación, ¿verdad?, de servir y de ponernos en el plato lo que vamos a comer, pero esa responsabilidad de decir, bueno, pero lo que yo estoy tirando de repente en más de una persona sería la comida del día y yo lo estoy desechando a la basura, ¿no? Y bueno, buscar la manera de que haya una economía circular, que sea ganar, ganar para todos y que optimicemos estos recursos que va a ir en beneficio de una sociedad más justa, porque, a ver, el derecho a la alimentación es un derecho básico universal. Es inadmisible, no hay razón que justifique y que ampare de que haya gente, no importa si es mayor, si es menor, si es niño, peor, ¿no? No importa si es de Artigas, de Montevideo, porque en todo el Uruguay hay, no es privativo de ningún departamento, es inadmisible que tengamos esta situación, pero bueno, personas como usted, como la mencionó la diputada Cristina Lustenberg, que es desvelada por el tema de la primera infancia, bueno, seguramente se van a poder ir haciendo cosas para tener otra realidad. Sí, totalmente. Sí, la alimentación como derecho fundamental que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que Uruguay no tiene como tal una ley de alimentación, pero sí está suscrita a acuerdos internacionales y bueno, en la medida que no se está llegando a los hogares, se está vulnerando los derechos de esa población que no puede por sí misma acceder al alimento por la razón que sea, ¿verdad? Pero generalmente es por la falta de trabajo o por la falta de una remuneración acorde justamente al costo de vida que mencionábamos hace un momento, que es bastante alta, no sé en este momento en cuánto está la canasta familiar, pero es una cifra bastante superior al promedio de los ingresos de los hogares uruguayos. Sin duda. Melissa Sturla, licenciada en nutrición, edil del Frente Amplio, le agradecemos mucho por habernos acompañado en este día. Por favor, a las órdenes y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy bien, hasta pronto. Igualmente. Gracias. Uno puede decir en casa, ¿qué explicación tiene? Porque si tenemos, hablando de Maldonado, es el departamento que tiene menos desocupación del Uruguay. Es el departamento que tiene mayor tasa de actividad del Uruguay. O sea, con esos dos datos ya podemos concluir de que es el departamento que mejor está de todo el Uruguay. Bueno, bienvenido sea, qué bueno, qué dato interesante, alentador, pero seguimos teniendo eso que no condice con eso, ¿no? Hay que seguir luchando más y tratar de revertir esta situación que de repente uno dice, no, pero eso pasa en otras partes, no pasa acá en Uruguay. Tratemos de ponerlo en práctica. Levántate, no desayunes, no almuerces, no meriendes, no cenes, no tengas ningún tentempié, ninguna colación, nada, absolutamente nada. Que te agarren las 10 de la noche, que te tengas que ir a dormir y que no hayas comido ni un pedazo de pan, ¿no? A ver, va a ser horrible. Bueno, esa es la realidad que vive mucha gente. Y hoy y mañana lo mismo, ¿eh? Mañana de repente te levantás y tampoco tenés para el desayuno y no sé, capaz que no podés comer nada en todo el día. Es realmente muy doloroso, muy injusto y algo que genera mucha indignación, mucha vergüenza, ¿no? Vergüenza humana, en fin. Móvil en vivo, Laura. A mí adelante, mejor acá. por favor. No importa, no importa. ¿Y al revés? Sí. Venimos a anunciar una cosa, muchachos. Los muchachos, acá están todos los pibes acá con los pibes de la prensa. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la parada 24, estamos ya en presencia del jefe de policía, Julio Pioli, para que nos cuente un poquito porque hubo un procedimiento importante, hubo una incautación importante de mercadería proveniente de Rocha. Por eso es que le agradecemos estos minutitos para charlar con nosotros. Pioli, bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata. Ya estuvimos viendo imágenes de la incautación. ¿Cómo fue este procedimiento?
Buenos días, gracias por acompañarnos, porque es importante que la población conozca el trabajo de su policía, de la policía de Maldonado. Buenos días atrás, acá que me acompaña el jefe de zona operacional 2, el comisario mayor Cairús, el subcomisario Jorge Costa, el jefe de la unidad de investigaciones de esta área. Y bueno, mediante el oportuno aviso de un vecino, que siempre pedimos a los vecinos que aprovechen el 911, bueno, mediante el oportuno aviso de un vecino que observó una situación extraña entre unos vehículos, concurrió personal policial a un barrio en jurisdicción de seccional Sexta, y allí al ver llegar a los policías, uno de estos vehículos que ustedes ya filmaron, se retiran del lugar, se produce una corta persecución, y allí da comienzo este procedimiento, donde se intervienen a un total de 4 personas que fueron sometidas a la justicia, siendo condenadas, formalizadas, 3 por contrabando y 1 por receptación, y lográndose la incautación de unas 6.000 botellas de cerveza de una conocida marca, provenientes del departamento de Rocha, bueno, o sea, de procedencia ilícita. Y bueno, esa es otra de las tantas tareas que la policía de Maldonado realiza a diario, y queremos resaltar la colaboración oportuna de la población cuando ve algo extraño. Le solicitamos que continúen con esa conducta. Jefe, lo raro, por decirlo de alguna forma, que notamos fue esa preparación en los vehículos para el transporte justamente de tanta cantidad de cervezas, ¿no? Bueno, sí, es una modalidad utilizada por las personas que se dedican a esto como modo de vida o de incrementar sus ingresos. Esta no era la primera vez que lo hacían, aparentemente vendían en forma particular, o sea que no tenían un comercio establecido, ni hemos logrado determinar que abastecieran algún comercio en particular, pero sí tenían personas que les compraban la mercadería y bueno, después le darían un destino comercial seguramente. ¿Personas con antecedentes, las involucradas? No, personas sin antecedentes, y bueno, y que tenían estos vehículos que quedaron incautados a disposición de la justicia aduanera. ¿Cómo se procede ahora, jefe, con respecto a la mercadería y a los propios vehículos? Bueno, la mercadería se va a poner a disposición de aduana, y este tipo de mercadería se suelen destruir, para lo cual se labra un acta correspondiente, se documenta, y generalmente se utiliza el vertedero de Aborgama para la destrucción. ¿Se dio algún tipo de adulteración en los vehículos utilizados? Sí, generalmente se refuerzan, como señalaba la colega, se refuerza la parte de suspensión, y a veces se quitan algunos asientos para incrementar la capacidad de carga, porque algunos son vehículos de uso familiar simplemente. Jefe, ¿hubo un procedimiento en estas últimas horas en lo que tiene que ver con el tema drogas también aquí en Maldonado? Sí, lo bueno de este procedimiento, lo importante es que se atacó la parte media de la cadena de distribución de estupefacientes. El fin de semana un procedimiento del efectivos del PADO 1, o sea, la zona operacional 1, en patrulla por la zona de la Capuera, detectan un vehículo en actitud sospechosa, lo intervienen, allí transportaban una cantidad aproximada a los 10 gramos de cocaína, un poco menos, pero lo importante es que eran 2 personas alrededor de 50 años de edad, una de ellas poseedora de antecedentes, y que ya venían siendo investigadas por la Brigada Departamental como un nodo de distribución para las bocas de la zona oeste, que operan, bueno, allí mismo en La Capuera, en Pan de Azúcar, lamentablemente en Piriápolis, alguna en Gregorio Aznares, ocasionalmente. Y bueno, esta persona fue sometida a la justicia, que esto va a salir en el comunicado de prensa de hoy, todos los detalles, y la persona fue condenada formalizada por suministro y tenencia de municiones, porque al hacerse una inspección en la casa se encontró munición de arma corta, y bueno, consideramos que es un golpe directo a la cadena de distribución en la parte media, que generalmente cuesta mucho atacar y lograr resultados positivos, porque
son personas que tienen experiencia, como ven la edad es de una persona que no empezó ayer en esto, y bueno, ellos a su vez tienen muy aceitado su proceder para que generalmente no tengan grandes cantidades en sus domicilios o encima, y bueno, esto fue una oportunidad que se aprovechó y la cual celebramos. Uno de ellos tenía varios antecedentes, ¿el otro? El otro era la pareja de ella, la señora. ¿Y qué sucede con ella? Y ella también fue formalizada. ¿Tiene que ver esto con aquel incidente, con el homicidio ocurrido en aquel momento? ¿Continúa en investigación eso, jefe, todavía? No, eso está en investigación, eso hay, como ya saben, hay uno de los coautores del homicidio, donde el ataque ya fue formalizado. El otro está en el extranjero, podemos adelantar que está en el extranjero. La Fiscalía actuante está tramitando la extradición, la persona está identificada, ya ha habido alguna intervención policial en Brasil con ella, y bueno, estamos a la espera de que se efectivice ese trámite para someterlo a la justicia acá en Maldonado, y consideramos aclarado el caso y no lo vinculamos a este caso específico. Eso era un volumen de sustancia muy importante. Estamos hablando de que en esa cadena que hicimos referencia sería un tiburón de mayor porte, por hacer una referencia acuática. Bien, va a haber un operativo especial ahora para el verano, si bien se hace para todos los años, para toda la temporada, pero ¿hay algún implemento o algún alcance especial o particular en cuanto a la planificación para 2022-2023? Y bueno, un poco lo que cambia la ecuación es que este verano vamos a tener cruceros, eso el verano pasado no tuvimos, eso amerita volver a los operativos e incrementarlos, y bueno, vamos a poner toda la carne en el asador, como se dice, toda la policía de Maldonado comprometida para que esta sea una buena temporada. Jefe, le cambio el plano total de la información. La consulta puntual, se conoció por estas horas en lo que tiene que ver con el caso del periodista Alfonso Leza, que teóricamente había sido perseguido, y parte de esa persecución ocurrió desde el peaje hacia este lado del este, cuya jurisdicción del departamento de Maldonado. ¿Están trabajando en algo de ello? ¿Están en conocimiento del tema? Estamos en conocimiento, estamos trabajando, como siempre hacemos sobre procedimientos en curso, intentamos dar la menor cantidad de detalles posibles. Es un procedimiento que está a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, y nosotros estamos actuando en colaboración con ellos a sus requerimientos. Es lo que puedo informar por el momento. Correcto. Muchas gracias. Marce, nosotros, si te parece, volvemos contigo y en un ratito nos reencontramos para cerrar el trabajo del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Laura y Marcelo. Vamos a volver con ustedes más adelante. Ahora tenemos que hacer una pausa, 11:42, ya volvemos.